cuáles son las posibles incidencias más comunes que me pueden detectar. Vamos a recordarlas nada más ahora. Por ejemplo, mercancía no declarada o excedente, el tema de los domicilios, el tema de la subvaluación y el incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias como la reina de las incidencias, ¿no? Por las consecuencias que esto tiene. Recordemos que en el caso de mercancía no declarada o excedente, creo que manejábamos el ejemplo, ¿no? Un contenedor de fundas para celular, mercancía no declarada, un termo. Con una sola pieza, embargo precautorio. Mercancía excedente, más del 10% de fundas para celular no declaradas, ¿vale? Esa es la diferencia entre excedentes y no declaradas. Recuerden que me van a embargar el termo no declarado, pero el resto del embarque se va a quedar como garantía del interés fiscal. Aquí están los fundamentos legales en pantalla. Tú vas a tener una multa por la omisión de los impuestos, vamos a decir, del termo. Y aquí hay una aberración jurídica. Si el termo paga impuestos, te voy a multar con el 130% del impuesto omitido. Pero claro, si el termo vale 100 pesos y el impuesto es del 10%, mi impuesto es de 10 pesos, ¿verdad? Y la multa es de 13 pesos. ¿Me explico? Ahora, si el termo está exento de impuestos al comercio exterior, no paga IGI, entonces la multa es del 70% del valor de la mercancía. Es decir, 7 pesos de multa en vez de 70 pesos de multa en vez de 13 pesos de multa. Y aquí hay una aberración porque me parece a mí una infracción más grave el introducir mercancía y además no haber pagado los impuestos por esa mercancía a solamente introducir mercancía que no omitió impuestos. ¿Explicó? La primera infracción es más grave, ¿no? Y tiene una multa más baja. Y la segunda infracción me parece más leve y tiene una multa más alta, lo cual, bueno, son elementos que también se pueden utilizar en los medios de defensa en determinados casos, pero que se me hace curioso, ¿no? Cómo está redactada nuestra normatividad, que sanciona más una mercancía exenta de impuestos a una mercancía sujeta al pago de impuestos cuando omitiéramos ese pago. Bueno, curioso el dato, ¿no? En siguiente nivel de importancia o nivel de aparición, el tema de los domicilios que ya hemos platicado, ¿verdad? No localizar o declarar datos inexactos, o no consistentes con lo que es el domicilio fiscal, principal asiento de los negocios del contribuyente, etcétera, tiene todas las consecuencias del mundo, como pueden ver en pantalla, y aquí está el fundamento legal. Multa del 70% del valor de la mercancía, del lado las operaciones que se detecten con este supuesto activo. Multa del COBE, de los veintitantos, ya casi 30,000 pesos, ¿no? Por errores en el COBE. Suspensión en el padrón. Si se trata de domicilio del importador, cancelación de la patente de la agente aduanal y además la mercancía pasa a propiedad del fisco. Es decir, te quedaste fuera, completamente fuera de la jugada y con una deuda probablemente millonaria porque declaraste mal tu código postal, así, ¿no? O porque la autoridad, que nos ha tocado, ¿no? Ver estos casos, se confundió de colonia, porque en una colonia era el fraccionamiento industrial Alce Blanco y en otro era la colonia Alce Blanco y no me encontraron en una, estaba yo en la otra y bueno, el problemón del mundo porque me quitan el padrón, me embargan las mercancías, me ponen la gran multa, etcétera, etcétera, y para resolverlo, pues bueno, lleva tiempo, sí se puede resolver, claro que sí, pero lleva tiempo, dinero, esfuerzo, y mientras eso sucede, tu padrón está suspendido. Entonces hay que tener extrema precaución, no me canso de decirlo, en el mundo de los dones. La subvaluación, curiosamente, se ha vuelto un elemento que supervisa la autoridad primordialmente en el despacho aduanero, lo cual no tiene mucho sentido porque yo pensaría que para que me auditen el valor de mis compras, pues tendría que haber una auditoría, ¿no? Realmente a mí, a mi proveedor, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, algo más profundo. Sin embargo, lo que hace la autoridad es, durante el reconocimiento y ahora más que nunca con el pretexto de la ampliación de 5 días, hacen un monitoreo estadístico de la información en su sistema. Si encuentran, lamentablemente, misma fracción arancelaria importada por otro contribuyente con un valor mucho más alto que el mío, entonces consideran que hay una subvaluación y proceden al embargo precautorio de las mercancías, lo cual está completamente mal implementado por nuestras autoridades, porque la realidad es que yo como contribuyente puedo negociar el precio que quiera con mi proveedor, puedo comprar las baratijas que yo quiera,
puedo tener los descuentos que yo quiera, siempre y cuando yo declare el precio realmente pagado por mis mercancías en un pedimento. Mientras yo no engañe al fisco con el valor, yo puedo comprar la baratija que yo quiera, importarla y pagar impuestos de baratijas, ¿no? Pero la implementación de esta supervisión que hace el SAT a nivel fracciones arancelarias, pues se vuelve una pesadilla para los que compremos baratijas, porque si alguien compra Casio, relojes Casio, y lo comparan con alguien que compró relojes Rolex, pues vamos a tener una diferencia importante y técnicamente para la aduana se ha cometido una posible subvaluación. Me van a embargar precautoriamente la mercancía. Afortunadamente ya no me van a suspender el padrón de forma ipso facto, porque antes así era. Inmediatamente también te quitaban el padrón de importadores, ¿no? Que afortunadamente se ha ido resolviendo esa situación del padrón de importadores, ¿no? Y por supuesto, la omisión o el incumplimiento de regulaciones, restricciones no arancelarias, con todas las consecuencias que aparecen aquí en pantalla. Multa elevada, 70% del valor de tu mercancía. Dependiendo del tipo de regulación que se incumpla, puede irse el padrón, puede irse o más bien, bueno, ahora en teoría, técnicamente cualquier incumplimiento de regulación le pega a la patente con un procedimiento de cancelación. En la ley dice eso, en la práctica afortunadamente no se inicia por cualquier regulación una cancelación en la agente aduanal, pero el texto de la ley así lo establece, que cualquier regulación se entiende que configura causal de cancelación de la patente. Entonces queda el agente aduanal, gracias a esta redacción de la ley, en un estado de inseguridad jurídica, porque es como que cualquier infracción me puede hacer que se me cancele la patente, y ahora ya el SAT discrecionalmente determina en qué casos sí va a iniciar y en qué casos no va a iniciar un procedimiento de esta naturaleza. Hay totalmente un tema de inseguridad jurídica en este rubro, derivado de una modificación a la ley aduanera en el año 2018, en donde se homologa, primero, ¿no? Pasamos de que la causal de cancelación de patente fuera la omisión de permiso previo de importación de la Secretaría de Economía a cualquier tipo de permiso, a cualquier tipo de regulación. Así ha ido cambiando la redacción de nuestra legislación, al grado de que hoy hasta el incumplimiento de una etiqueta, por ser una norma oficial mexicana, en 2018 a las normas oficiales mexicanas se les dio el carácter de regulaciones no arancelarias en la ley aduanera, aunque en la ley de comercio exterior no tienen el mismo carácter, pero bueno. Y antes de eso ya se le había dado sanción a cualquier permiso y se homologó la definición de permiso con la de regulación no arancelaria. Entonces, hoy por hoy, hasta la falta de un etiquetado, técnicamente hablando, puede ser cancelación para la patente de la agente aduanal. Entonces, es un tema grave y claro, podríamos buscar una solución a este tema si cumplimos extemporáneamente con la regulación no arancelaria. Será lo más prudente, por supuesto, pero lo único que salva el cumplimiento de una regulación extemporáneo es que pase la mercancía propiedad del fisco. No te quita la multa, no te quita la suspensión del padrón de importadores y técnicamente no te quita la cancelación de la patente de la agente aduanal. Entonces es un universo delicado y sensible que normalmente emana de una incorrecta clasificación arancelaria. Normalmente, no es el único escenario, por supuesto, pero hay que tener extrema precaución, por favor, con nuestras clasificaciones arancelarias para evitar caer en estos escenarios